La International Chamber of Commerce México alertó que el impacto económico de la corrupción en nuestro país representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, equivalente a más de 500,000 millones de pesos anuales. El organismo señaló que la corrupción no solo distorsiona los mercados, sino que también socava el Estado de Derecho y daña de manera irreversible las instituciones democráticas, generando también graves perjuicios en la economía. Precisamente para conversar sobre el tema, saludo a Estefanía Medina. Ella es vicepresidenta de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Pues es un gusto estar aquí contigo y todo tu auditorio. Igualmente, Estefanía, la corrupción es uno de los grandes lastres que afecta la marcha del país, no digamos la economía. En un contexto de tratado de libre comercio, en un contexto de una revisión del tratado, ¿qué papel va a jugar este fenómeno en la relación comercial con nuestros principales socios? Pues mira, como bien lo señalas, este es un tema importantísimo. La corrupción no solamente afecta distintas aristas, es decir, desde el Estado de Derecho, la capacidad democrática de nuestro país, pero incluso hemos visto en algunas otras ocasiones que la corrupción realmente mata. Y cuando hablamos desde la perspectiva de las empresas, no solamente es que les afecta, sino que también limita la competitividad y el crecimiento de nuestro país. Entonces, en el tema de las discusiones que se vienen en el marco de la relación con Estados Unidos y México, creo que este va a volverse un tema importantísimo. No solamente porque es parte de los elementos que hoy contempla el tratado en su artículo 27, sino también porque día a día hemos visto cómo además Estados Unidos cada vez tiene mayores normas que le permiten incluso ejercer jurisdicción, es decir, investigar y perseguir casos de corrupción que pudieron cometerse en otros países, como en este caso en México, ya en sus propias cortes, lo cual implica y duplica pues los retos para las empresas mexicanas o empresas transnacionales con operaciones en México. ¿Qué les dice? ¿Les genera confianza la creación de esta nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno? Mira, creo que la experiencia que hemos tenido en términos de instituciones, más allá de cómo se llamen y dónde estén asignadas, creo que lo importante en todos los gobiernos es que se tenga voluntad política de avanzar en las agendas anticorrupción. Y creo que uno de los grandes puntos que ha sido siempre el gran pendiente en nuestro país es avanzar contra la corrupción, no solo desde una perspectiva narrativa, sino desde una perspectiva realista, que principalmente atente contra el gran problema de impunidad que tenemos en el país. Recientemente, por ejemplo, también desde la organización Tojil dimos a conocer datos que desafortunadamente no son nada novedosos porque tienen que ver con el número de investigaciones que se aperturan a nivel nacional, ya sea a nivel local o federal de corrupción, cuántas de ellas llegan ante un juez y cuántas de ellas, por ejemplo, terminan en alguna sentencia. Y pues para sorpresa de nadie, los números siguen siendo los mismos, ¿no? Alrededor del 6% de las investigaciones son aquellas que tocan las puertas de un juzgado y alrededor del 1% o a veces menos de estas investigaciones son las que terminan con una sentencia. Entonces, creo que este nuevo diseño institucional, pues lo que debe de tener es un modelo de cooperación y de coordinación interinstitucional y también transnacional con otras autoridades para que verdaderamente le entremos mucho más con hechos y menos con dichos a atender el problema de impunidad y de corrupción que tenemos en nuestro país. Además de la coordinación institucional o interinstitucional que debe de haber y atender pues los lineamientos del tratado que nos obliga como país a cuidar el tema de la corrupción, tenemos enfrente un proceso de reforma al Poder Judicial. ¿Eso cómo afecta o cómo juega en esta ecuación?
Pues mira, esta reforma es importantísima también desde varios puntos de vista. Creo que el primero es que no solamente desde gobiernos o sociedad civil o organizaciones como la ICC tenemos que poner el ojo, sino toda la ciudadanía en general, en que estos procesos de selección que se están dando para nuevos jueces, magistrados y además ministros de la Suprema Corte, pues obviamente que ocurran a través de procesos transparentes, con reglas justas y claras, y que no se vaya a permitir el propio proceso de selección hacer un nuevo mecanismo de corrupción en el proceso de elegir a estos jueces. Lo segundo es, también es corrupción tener a personas en cargos para los cuales no están capacitados y que no tienen las habilidades o las herramientas necesarias para desempeñar ese puesto. Entonces es muy importante pues garantizar que los perfiles que evidentemente lleguen a estos puestos cuenten con las capacidades necesarias para llevarlo a cabo. Y tercero, que la operación cotidiana pues también seamos tanto desde el sector legal como todos los sectores que tocan a las puertas de los poderes judiciales, estatales o federal, los encargados de denunciar y reportar cuando ocurran irregularidades y especialmente aquellas que tienen que ver con hechos de corrupción por parte de estos funcionarios. Este último es importante, hay conciencia, hay una postura de avanzada por parte de las empresas para denunciar los hechos. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo en este momento son empresas que principalmente en nuestro país pues tienen muy claro la importancia de políticas de integridad en el mundo de los negocios. Es decir, la corrupción, como bien lo comentábamos hace un momento, no solamente les afecta en su interacción cotidiana con autoridades para solicitar permisos, autorizaciones y demás trámites que son requeridos, también afecta gravemente a las empresas mexicanas o con operaciones en México que tienen todos sus permisos en regla, que cumplen con todos los requisitos que les exigen normas nacionales e internacionales y que desafortunadamente en algunos casos no son capaces de competir o de ganar algunas licitaciones públicas o de acceder incluso a mecanismos de carácter privado. Entonces, yo creo que hoy más que nunca las empresas mexicanas están muy comprometidas con no tolerar este silencio que es silencio cómplice, sino en realmente levantar la voz y denunciar estos casos. Y no es cosa menor, por ejemplo, hablando del tema de la jurisdicción que puede haber en otros países y que puede afectar a las empresas en México, recientemente este año tuvimos uno de los juicios pues más espectaculares a nivel de la relación transnacional México-Estados Unidos en temas exclusivamente que tienen que ver con corrupción. Recordarán ustedes el caso de la empresa Vitol y uno de sus principales operadores llamado Javier Aguilar fue ya condenado en los Estados Unidos por 2 esquemas de corrupción vinculadas en México, Ecuador y Brasil y está a punto de ser sentenciado con la posibilidad de enfrentar penas hasta de 40 años de prisión por estar generando estos mecanismos de corrupción y de sobornos para ganar licitaciones con empresas de Pemex que operaban en los Estados Unidos. Entonces, creo que más que nunca las empresas son muy realistas y tienen muy claros los retos a los que se enfrentan, pero no solo de enfrentar posibles sanciones o enfrentar incluso juicios que los puedan llevar a pérdidas millonarias, sino también de la importancia y los beneficios que tiene emprender agendas de integridad. Estefanía Medina, vicepresidenta de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Darío. Un gusto platicar contigo y un fuerte abrazo. El gusto es nuestro. Igualmente, un fuerte abrazo.